me toca pararme aquí, yo creo que los nervios, que la garganta se me pone como... Hace un segundito me preguntaron, ¿cómo está la garganta? Yo le dije, todo bien, todo perfecto. Y ya hoy me la siento ahora así. No solo la garganta, sino que las rodillas también. Como que en este momentico uno se pone siempre nervioso. Pero dice la palabra que toda rodilla se doblará ante el único nombre que es Jesucristo. Así que le damos la bienvenida a todos mis amados. Sean más que bendecidos cada uno de nosotros, tanto los que estamos acá en este lugar, los que también están conectados desde sus hogares, que nos visitan desde otros lugares geográficos, que se encuentran también conectados a la gracia que carga esta casa, a la gracia que portamos nosotros. Le damos la bienvenida también a todo aquel que nos visita, al que está por primera vez y al que no, pero a todo aquel que está hoy acompañándonos, como por ejemplo nuestra amada Lisbeth que está acá, Bruce y Carmina, la familia Paul, están acá visitándonos. También le damos un caluroso abrazo y saludo de parte de nuestra pastora Gisela Bogar, quien hoy no se encuentra con nosotros porque estaba ministrando en Bávaro, en Punta Cana, para allá. Y pues por asunto de la distancia y la carretera, pues no ha podido estar acá con nosotros. Pero sabemos que ella, aunque no esté, está aquí con nosotros. Y pues nosotros honrados, acá de mi parte, honrado de poder servir ministrando la palabra de Dios. Es una responsabilidad muy grande y para pararse aquí, esto, aunque es un privilegio poder servir de esta forma, también como es una responsabilidad tan grande, es difícil al mismo tiempo porque pues hay algo que Dios demanda de a quien le coloca una responsabilidad y yo quiero pues cumplir, ser responsable. Yo sé que Él nos llama a que seamos ministros competentes, pero no en nuestra competencia. Así que quiero hacer una breve oración pues, para ponerme en sus manos, aunque ya desde antes de la fundación del mundo yo estaba en sus manos, pero quiero pues hacer este acto de dependencia de Él. Padre, te damos gracias en este momento. Sabemos, Señor, que tú has ido preparando nuestros corazones, que tú has sido, Padre, ocupándote de todo aquello en lo que tú quieres que nosotros podamos formar tu imagen y semejanza, reflejarte a ti, Señor. Y por eso nosotros venimos hoy a ti, como cada día, Padre, presentándote todo lo que somos, nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, para que seas tú trabajando, Padre, formándote en nosotros, mostrando, Señor, tu gracia y tu misericordia cada día, Padre, y que nos hagas entender, Padre, que no es por nuestro esfuerzo humano, sino por aquello que tú depositas en nosotros, Padre, para nosotros poder fluir, para nosotros poder decir que ciertamente de nuestro interior brotan ríos de agua viva, para que otros también puedan beber, Padre, y puedan saciar esa sed insaciable que solamente por medio de tu gracia es posible, Padre. Te damos gracias por esta casa y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Ay, qué lindo se oye ese amén. Bueno, mis amados, pues para dar continuidad a esta parte, nosotros hemos estado recibiendo una descarga de gracia en todos estos días. Y bueno, sin más decir que tuvimos algunos en la escuela en Santiago, donde ahí fue una descarga bien pesada. Los gigas, los archivos están bien cargados
pero no de una carga negativa, sino el almacén tiene bastante material, bastante alimento, y nosotros pues tenemos la responsabilidad también de seguir degustando eso, de ponerlo por obra, de no quedarnos simplemente ahí. Luego que llegamos de la escuela, nuestro hermano Gilbert vino y siguió pues, poniendo encima de todo lo que ya había puesto. Y como dice la palabra, pues hay un fundamento que es Cristo y cada uno, mire cómo sobreedifica. Pues también me toca ahora seguir colocando, porque es un edificio santo el que estamos construyendo, que somos nosotros mismos. En este caso yo voy a estar hablando, por medio de la gracia del Señor, de la reforma de la gracia. Y tuvo mucho que ver con algo que recibí allá en la escuela, en Santiago, y que el Señor también ha ido tratando conmigo. Me confirmó mucha palabra allá en Santiago y pues yo trataré de ver cómo configurar mi ser internamente para poder transmitir de lo que he recibido, porque entiendo que es más grande que yo. Yo no soy muy grande ni muy ancho, pero es más grande que yo lo que he recibido de parte del Señor. Y quiero ver cómo puedo yo, digamos que traducir para poder ser un canal, un vaso que pueda dispersar gracia. Para eso quisiera que usted me acompañe en la palabra al verso base que he tomado y continuando, repitiendo también algo que ya en otra ocasión también he declarado acá. Quisiera estar leyendo Juan 1 y voy a leer del verso 1 al 4 y luego saltaré al 14 hasta el 18. Así que acompáñenme Juan 1 y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ambos sabemos, todos sabemos acá, que se está hablando de Cristo, quien era el Verbo que luego se manifestó en carne, humanamente, como leyó nuestra hermana Yadira anteriormente. Él no estimó el ser igual a Dios, sino que vino en forma de siervo, en forma de hombre. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Entonces, era una condición. Él vino y se transformó en esa condición de hombre, tomó esa forma. Y dice el verso 14, Juan 1, 14, y aquel verbo, Jesús, Cristo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quisiera que repitamos esa parte, lleno de gracia y de verdad, porque ahí es donde nos vamos a centrar. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿De dónde tomamos? De su plenitud. Tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Y bueno, desde ahí es que voy a desarrollar todo lo que el Señor ha ido poniendo en mí. Vemos que está hablando de Cristo, vemos que ahí dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Sin embargo, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Entonces, aquí vemos cómo Él vino a hacer esa expresión, esa representación de Dios aquí en la tierra, vino a mostrar todo lo que es Dios, y por eso ellos dicen, aquí Juan, por ejemplo, y vimos su gloria, nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. O sea, eso me recuerda también una porción donde Moisés le dice al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, yo haré pasar por delante de ti mi bondad, mi benevolencia, mis favores, etcétera, etcétera. Le dice muchas cosas. Pero quiere decir que la gloria del Señor se muestra de alguna forma. Y es por medio de todas las características que tiene el Señor para Él ser conocido, para Él mostrado. La gente entiende que la gloria de Dios cuando la gente se cae, cuando hay milagros, sí, todo eso es parte de la gloria. Pero Él le dijo a Moisés eso, y me llama la atención que Juan dice eso. Nosotros vimos la gloria de Dios la vimos en el unigénito del Padre y estaba lleno de gracia y de verdad. Y dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces, la pregunta mía, son preguntas que yo me hago. Siempre me llama la atención esto. Si la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, entonces, ¿será que existía o no la gracia desde el principio? La respuesta es sí. Siempre ha estado manifestada la gracia y siempre ha existido. Incluso la palabra dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Ahora, pregúntese, ¿por qué dentro de tanta gente Noé halló gracia delante de los ojos de Dios? La palabra dice que Noé vivía una vida bajo un sistema justiciero. Noé era un pregonero de justicia. Y Dios, al haber hecho al hombre conforme a su imagen y semejanza, que eso es lo que se está restaurando en nosotros, y de eso que se trata la reforma de la gracia, en que sea formado Cristo en nosotros, que nosotros podamos ser esa representación. No, el Señor, cuando iba a destruir la tierra, sabía que su imagen y semejanza seguía perpetuada en alguien, en Noé y en su familia, y por eso los preservó. Y por eso Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Noé tenía esa composición de lo que es Dios mismo. Dios lo que destruyó era lo que no iba compatible con él. Lo que él dejó era todo lo que Dios sí dijo que era así. Dios al principio cuando creó la cosa la llamó buena. Y todo lo que Dios llama bueno es bueno. Él no destruye lo bueno, sino lo que nos sirve. Entonces mencionamos aquí que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Te puede leerlo en Génesis. Dice también que Israel halló gracia en el desierto, el pueblo de Israel. Todo eso es del Viejo Testamento que estamos hablando, donde aparentemente para muchas personas no existía la gracia. Y la gente le llama, ahora estamos en el tiempo de la gracia. La gracia siempre ha existido. Ahora, que se manifestó por medio de Jesucristo, como ellos dijeron, vimos su gloria, o sea, se manifestó la gracia en persona. Esa es otra historia. Israel halló gracia en el desierto, María también, la mamá de Jesús histórico, el humano. Dice en Lucas 1 que María halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, ahí, como le dije, va a ser un poco difícil para mí porque en verdad he recibido muchas cosas, mucha descarga celestial de la nube, pero de la nube de arriba. Pude descargar muchas cosas y la verdad que en mi propia fuerza me siento incompetente. Yo quisiera hacer algunas similitudes, algunas comparaciones. Y es que
en todo lo que tiene que ver con la reforma de la gracia, que es el tema en el cual yo estaré hablando, nosotros tenemos una participación más importante de lo que nosotros pensamos. La gracia se trata de Cristo y no de nosotros, pero no es que nosotros estamos fuera. Dice la palabra Cristo en nosotros, sino que se trata de eso, de Cristo en nosotros, no de nosotros, sino de Cristo en nosotros. Y esa es la esperanza que tiene esta sociedad, la esperanza de gloria. Lo único que queda es eso, Cristo en nosotros, esa es la esperanza de gloria. Todo lo demás es arena, todo lo demás se destruye. Entonces, para eso nosotros vamos también a hacer una correlación entre la gracia y la gloria, que tiene que ver con todo lo que Dios es. Quiero leer también en Hebreos 1, del 1 al 3. Si usted pensaba que yo mencionaba muchos versículos en ocasiones anteriores, creía que hoy vamos más suave. No. Así que abra su Biblia ahí porque vamos a ver mucho. Dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, diga, eso es ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, el resplandor es el brillo o el reflejo de algo. Entonces, por eso ellos dijeron, nosotros vimos su gloria, porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál es la sustancia de lo que Él está lleno? ¿Lleno de qué? Decía la palabra. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, la parte visible de Dios, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como vimos ahí, el resplandor de su gloria habla del kabod. El kabod es las características, la reputación de Dios, todo lo que Dios es, se manifiesta ahí en su gloria, su esencia. Por eso es que Él es la imagen de la sustancia de lo cual está contenido Dios. Y Él dio a conocer al mundo a Dios. O sea, le mostró al mundo todo lo que era Dios. Por eso decía en el verso 18, todo lo que yo voy hablando va relacionado con Juan 1, la parte que leímos. El verso 18 decía, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, le ha dado a conocer. O sea, nosotros podemos conocer a Dios por medio de Cristo. Ahora, qué papel jugamos nosotros ahí? Eso lo vamos a ver más adelante, porque nosotros estamos llamados a asumir una responsabilidad que nos toca, es por medio de la gracia, no por nuestra fuerza, pero tenemos que asumirla, tenemos incluso que ponernos la pila y amarrarnos el cinto. Así que prepárese para lo que usted va a escuchar, porque todos nosotros estamos llamados a ser gobernados por lo que nosotros escuchamos y por lo que nosotros aprendemos. Si usted no está preparado, pues tal vez los oídos, porque vamos a hablar de algo que nos envuelve a nosotros por causa de que somos portadores de la gloria de Dios. Eso no es cualquier cosa. El nosotros ser portador de la gloria de Dios, el nosotros cargar dentro de nosotros gracia también como es Él y verdad. Nosotros no somos Dios, pero sí estamos compuestos de la misma naturaleza que Él. Se mencionó, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ya esa nueva criatura es una nueva raza. Yo no soy como era antes. O sea, mi composición
de naturaleza tienen que ser diferentes. Se supone que hemos recibido la simiente de Cristo, o sea, la semilla, el esperma de Cristo, el ADN de Cristo. Entonces la iglesia está formada por su ADN. Dice en ese verso que habíamos leído de su plenitud, el verso 16, yo voy a ir brincando y volviendo, me voy y vuelvo a Juan 1. Así que si usted quiere lo deja ahí abierto. De su plenitud, ¿de dónde? De su plenitud tomamos todo que tomamos. Gracia sobre gracia. Entonces, yo quiero hacer esas comparaciones sobre lo que la palabra habla de la plenitud, que es el pleroma o pleroma de Dios. O sea, cuando algo está completo, la compleción de algo, cuando algo está lleno, que no le cabe nada más, que está totalmente completo, esa es la plenitud. Y dice Colosenses 2, versos 9 y 10, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente, eso tiene que ver con un cuerpo, habita corporalmente toda, una parte, no, toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita todo lo que Dios es. Y vimos que estaba lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Y vosotros, ustedes, me incluyo a mí, eso, estáis completos en Él. Completos, señores. En Él. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si aquí nos habla que Cristo es la cabeza y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo lo que compone a Dios, habita en Él y Él es la cabeza. Yo nunca he visto una cabeza sin un cuerpo que funcione. O sea, hay cabezas sin cuerpo, pero no funcionan porque están muertas. Pero toda cabeza que tiene un cuerpo y está vivo, como la iglesia de Dios que está viva y como Cristo que está vivo, pues entonces puede funcionar. Dice en Efesios que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a darle un poquito para atrás. ¿De dónde fue que nosotros recibimos gracia sobre gracia? De su plenitud. Tomamos todo gracia sobre gracia. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad y la palabra dice que nosotros somos la plenitud de Cristo. ¿De dónde se recibe ahora gracia sobre gracia? De la iglesia, de su plenitud. Si usted anda buscando a Cristo por ahí, tráigamelo. Móntelo en su vehículo. ¿Cómo usted puede ver su gloria? ¿Cómo usted puede ver a Cristo manifiesto? Por medio de la iglesia. ¿Y de dónde usted va a recibir gracia? Por medio de la iglesia. De gente humana como usted y como yo. Vamos a leerlo para que vean que no es invento. Dice Efesios 1, versos 22 y 23. Y sometió, ¿quién? Cristo. Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, a mí y a usted, a nosotros. La cual, ¿quién? La iglesia, es su cuerpo. En Cristo habita corporalmente, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Dice la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. Entonces la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Usted quiere recibir gracia? La iglesia es el motor o el transporte donde hoy habita la gracia, en la familia de Dios. Entonces la pregunta que me hacía anteriormente, ¿dónde entramos nosotros en todo esto? Ahora vemos que la responsabilidad no es solo del Señor, sino que nosotros, que somos parte de su cuerpo, pues tenemos que andar sobre ese sistema justiciero, porque la gracia y la verdad es dispensada a través de nosotros, y nosotros somos un canal.
O sea, la iglesia y Cristo son cosas indivisibles, no se pueden separar. El que dice a usted, yo amo al Señor, yo no sé si usted ha escuchado gente, yo amo al Señor, pero la iglesia no me gusta la iglesia. ¿Usted ha escuchado gente así? Usted se imagina que yo le diga a usted, a mí me gusta mucho tu cabeza, pero tu cuerpo no me gusta. Yo te amo a ti, pero tu brazo izquierdo no quiero saber de él. O sea, no se puede. Si tú me amas a mí, tienes que amarme completo. El que ama a Dios tiene que amar a la iglesia. Y el que quiere recibir gracia de Dios, tiene que recibirla por medio de la iglesia también. Entonces, hay un dicho por ahí, la iglesia no salva a nadie. Y eso es cierto, es Dios. Pero si usted no es parte de la iglesia, que es su cuerpo, entonces, lamentablemente, no se puede vestir porque no va. Por eso siempre digo, el camino es estrecho, porque solamente cabe uno, y es Cristo. Y el que no esté en Cristo, lamentablemente no puede ser participante de la naturaleza divina. Y en la naturaleza divina está la imagen misma de su sustancia. ¿Qué sustancia? La gracia y la verdad de lo que Él está lleno. Entonces, decía, mencionamos ya que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Si nosotros que somos su cuerpo y somos su plenitud, no nos alistamos para nosotros ser el canal de gracia, ¿por dónde entonces se va a dispensar la gracia? Si dice la palabra que por medio de la locura de la predicación. Si la palabra no habita en nosotros, y dice en Juan 7:38 que el que cree en él de su interior correrán ríos de agua viva, no soy yo que voy a ponerme a regar, sino que yo por estar en Cristo, por vivir conforme a su palabra, de mí va a correr ese río. O sea, y ese río, es el agua que puede saciar la sed de muchos y puede ser como nosotros, antes, yo no sé si usted recuerda en los asuntos de la historia que nos enseñan, y también actualmente, los países se mataban, peleaban entre ellos por la tierra, habiendo mucha tierra vacía. ¿Por cuál tierra? Por la que estaba cerca de los ríos, cerca del agua. Porque el agua era el medio de transporte. Todavía hay países que están en disputa por un puerto marítimo, porque no tienen acceso al mar. Algunos países simplemente le piden un permiso especial para circular. Los de Sudamérica aquí saben que el río Orinoco pasa por varios países, Venezuela y no sé otros, y otros ríos ahí del Amazonas. Y hay países que tienen acuerdo, algunos de esos países que no tienen acceso, pues piden permiso y pueden cruzar. Entonces, nosotros tenemos que ser ese río por el cual la gracia de Dios pueda ser dispersada. Ahora, Dios que da a todos sin condición, incondicionalmente, al mismo tiempo, hay condiciones. Y dice la palabra que al humilde Él dará mayor gracia. Entonces, no es que no le da, sino que da mayor gracia. Hay una gracia mayor, porque hay algo que le llamamos gracia común, que es la gracia que Dios le dio a todo el mundo. Incluso, cuando Dios nos dio gracia a nosotros éramos enemigos de Él. No es que éramos humildes y Él nos dio gracia. Es que éramos enemigos de Él y por su gracia nosotros pudimos recibirle y permitir que cambiara nuestra naturaleza, que cambiara nuestro corazón. Entonces, si luego que Él me da de su gracia y yo permanezco con el corazón endurecido, pues entonces
Eso tiene que ver, señores, con la economía. Dios es el economista perfecto. Y Él invierte o siembra donde va a cosechar. Si no, ¿qué le hace? Maldice la higuera. Punto. Se cerró ese asunto. Maldita la higuera. Aunque suene fuerte. Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a leer Proverbios 3:34. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y en Santiago dice que nos sometamos a Dios porque Él da mayor gracia al humilde. O sea que mientras haya vasija, va a haber aceite. Si se acaba la vasija, no va a haber aceite. Pero el problema no es de quien brinde el aceite, sino de quien tiene la vasija. Si yo no tengo la vasija, el aceite estaba, pero no se me ha dado porque no hay dónde ponerlo. Si no está la H de humildad, como pusimos el ejemplo de nuestro hermano Randolph, de Sudáfrica, no va a haber un recipiente para... Y yo estoy seguro que en la casa de esa viuda, de la cual nosotros estamos hablando, del aceite, ahí seguro había muchas cubetas, tinajas donde se almacenaba agua, pero vasijas de aceite, ella le pidió prestado a todas sus vecinas y vecinos hasta que se acabó. Y donde va el aceite, no va el agua. Y donde va el agua, no va el aceite. Entonces, nosotros podemos creer que tenemos vasijas, pero están ocupadas con otra cosa. Y necesitan muchas cosas ser vaciadas de nosotros. Como le decía, que Dios es un economista perfecto y Él hace las cosas para que nada se pierda. Usted no sé si recuerda en la multiplicación de los panes y los peces, que luego que se multiplicó los panes, el Señor le dijo a los discípulos, recojan para que nada se pierda. Y le voy a poner otro ejemplo. Y luego voy a explicar por qué estoy poniendo estos ejemplos. Cuando Rebeca, la esposa de Isaac, cuando fue enviado un siervo a buscarle esposa a Isaac, se le entregó riquezas a Rebeca. No sé si ustedes recuerdan la historia. Se le entregó algo que se llama las dotes, que era una parte del compromiso, la dote, el pacto. Y eso, pues, le hacía entender a la familia que estaba garantizado, esa era una forma de garantía. Entonces, esa riqueza que se le entregó a Rebeca era de la familia de Abraham y de Isaac. Luego, Rebeca viene, se casa con Isaac, y esa riqueza que se le entregó volvió al mismo punto donde estaba. Dios no desperdicia las cosas. No le entrega a quien no va a retornar con la inversión. O sea, eso se llama la economía de la gracia. Y hay miles de ejemplos. Se le entregó a uno 5, a otro 10, a otro, para que trajeran eso multiplicado. La palabra dice que Dios nos ha entregado a nosotros todas las cosas. Dice, si Dios nos entregó al Espíritu, dice, ¿cómo no nos dará con Él mismo todas las cosas? Él nos entregó, se entregó a sí mismo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que retorne un cuerpo para Él recostar su cabeza, dice la palabra. Y me has dado un cuerpo. Y por eso que se habla de una boda, simbólicamente, porque Dios cuando entrega esa riqueza, todo va a retornar a Él. Yo no sé si lo estoy diciendo de una manera que se pueda entender, pero ese ejemplo de Rebeca fue el que lo escuché de alguien y me pareció excelente como el mejor ejemplo, donde Abraham entregó eso, pero eso no se quedó en Rebeca, sino que Rebeca pasó a ser uno con Isaac y, y lo mismo que se había invertido, digamos, ahí, pues por eso se llama inversión, porque se invierte.
Se va para allá y se invierte. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, para que nosotros recibiésemos toda la plenitud, porque nosotros somos eso, lo vimos, la plenitud de la deidad, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros recibimos todo lo que tiene que ver con él. Entonces, si nosotros estamos hablando de una reforma, y yo como mencioné, ¿qué papel, o en buen dominicano, qué pintamos nosotros en todo esto? O sea, ¿qué papel nos toca a nosotros? Así como la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, nosotros formamos un papel totalmente importante en la reforma de la gracia. Por medio de que nosotros somos el Hijo de Dios, como leímos en Hebreos 1, que Dios antes hablaba por medio de los padres a los profetas, ahora, que lo vimos en estos tiempos postreros, habla por medio del Hijo. El Hijo tiene una cabeza y un cuerpo. Y si la cabeza habla, pues mi cuerpo habló. Ahora mismo yo estoy parado aquí y no es mi cabeza solamente que está hablando y mi brazo está atendiendo a otra cosa. O sea, todo el cuerpo tiene que ir alineado a la cabeza y por eso esta reforma trae un cambio de estatus espiritual en nosotros, corporal, e incluso la salud de nuestro cuerpo cambia todo, todas las cosas. Y la prosperidad de nuestra alma. Es por eso que Él se empobreció para hacernos ricos, para entregarnos a nosotros la prosperidad, donde pueda prosperar toda nuestra alma. Y hemos sido bendecidos todos nosotros con toda bendición espiritual. Se nos han concedido estas cosas para que nosotros sepamos cuáles son sus inescrutables riquezas, la anchura, la longitud de su amor y de las riquezas que hemos recibido en Él. Entonces, para nosotros comprender un poquito mejor de qué se trata la reforma de la gracia, vamos a ver qué es lo que es una reforma. Ahora que nosotros estamos entrando al tema, para que sepamos, la cual se encuentra en la palabra, en Hebreos 9. Voy a leer el verso 9 y 10. Hebreos 9 dice, está hablando de los dos pactos y hace esa comparación. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, hablando del viejo pacto. Usted puede hacer miles de sacrificios y miles de cosas y eso no le hará perfecto en cuanto a la conciencia. Usted puede hacerlo, pero no pasa de ahí, no llega al techo, como dicen. Ya que consiste, verso 10, solo de comidas y bebidas, o sea, lo externo, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. No se está hablando de una transformación espiritual. Y dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Reformar las cosas. Eso está en la palabra. Todo eso fue colocado hasta el tiempo de reformar las cosas. La palabra reforma, para los que les gusta buscar en griego, como nuestro hermano Gilbert, está en el diccionario Strong, la palabra 1357, así yo le estoy dando los datos, usted lo busca responsablemente y comprueba, porque eso es lo que hacen los de Berea, que la palabra lo llamaba nobles. Por eso hoy en día la gente lo llama rebelde al que busca, pero eso la palabra lo llama nobles, a los que revisaban si lo que se decía estaba correcto. Y esa palabra reforma es del griego diórtosis, que tiene que ver con enderezar, con rectificación, volver al estado original. ¿Qué pasa? Para que eso pase, para que haya una reforma, tienen que haber dos pasos antes. El primero es la forma. Dios viene, como dijimos, llamó bueno a todo y le dio una forma.
luego que tiene la forma, las cosas se deforman. Y eso es perder la forma. Primero se da la forma, luego se deforma y luego se reforma. Y la palabra re tiene que ver con hacer de nuevo. Por eso si yo digo voy a repensarlo, eso es que lo voy a pensar de nuevo. O repetir, o rehacer. Y en este caso, reformar. Volver a la forma, darle forma nuevamente. Entonces, vemos que puse el ejemplo de Noé anteriormente. Dios le dio una forma al asunto. Vio Dios que la maldad se multiplicó, se deformó lo que Dios hizo. Y Dios viene y hace una reforma ahí. Y queda un linaje nuevamente puro sobre la tierra. O sea, la iglesia, la iglesia tiene el llamado de ser colaboradores, como dice la palabra, de volver nosotros al origen, al orden perfecto de las cosas, volver a la forma original, y esta reforma se da por medio de la gracia. Como dijimos anteriormente, esto se trata de una economía de la gracia, y Dios nos coloca a nosotros como administradores de la gracia. Por eso es que lo digo y vuelvo y lo repito, y me pongo el sombrero 20 veces, como dicen, yo no sé cómo se va a traducir eso, pero claro que están traduciendo aquí, pero sí me quiero colocar en la parte de la responsabilidad que me toca, tanto porque lo estoy diciendo y quien lo dice tiene una responsabilidad que va a ser juzgado doblemente, y también para hacer el llamado y que despertemos todo y que no me vaya yo solo, sino que todos podamos incluirnos en lo que Dios está haciendo, y es eso, reformando todas las cosas. Nosotros hemos visto que se ha hablado de la pandemia, del COVID, donde el juicio ha comenzado y Dios ha usado eso y muchas otras cosas, la recesión que viene, muchas cosas. Todos esos son elementos, digamos que naturales, que uno dice, bueno, eso tenía que pasar, porque sí, Dios está usando todo eso para dar forma a lo que Él quiere volver a la forma, al estado original de las cosas. Y nos ha colocado a nosotros como administradores de la multiforme gracia. Y lo dice la palabra, que si somos administradores, eso tiene que ver con economía. Ustedes han oído bastante la palabra oikonomos, que tiene que ver con el oikos, un almacén, una casa, y el nomos o nomía tiene que ver con la administración de lo que está siendo dado ahí, de la ley que gobierna eso. Entonces, de ahí que viene la palabra nómina, denomía, y muchas otras palabras. Nombre, nominar, nomenclatura, muchísimas cosas viene de ahí. Eco viene de oikos, del griego. Y entonces dice la palabra en Primera de Pedro 4, versos 10 y 11, lo cual nosotros, la iglesia, estamos llamados a ser administradores de esa gracia. Dice el verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. No según el don que usted quiera ni que yo quiera, según el que hemos recibido. Precisamente nuestra competencia no viene de nosotros. Él es que nos ha entregado. Y nosotros, dice la palabra en otra porción, para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido. Si nosotros no sabemos lo que Él nos ha concedido, no vamos a saber cómo vamos a operar, cómo vamos a actuar. Por eso que tenemos que comernos el libro. Dice la palabra que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido. Pero ese no es el verso. Eso era un paréntesis. Ahora sí, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También me llama la atención que dice que lo ministre a los otros, no a usted, ni a mí. O sea, ministrelo a los demás. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. En todo ahí se ve que es Dios. Para que en todo, diga en todo, no en algunas cosas, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ahí está la iglesia incluida. Recuerden, una cabeza sin cuerpo, por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como hemos dicho, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vinieron a traer el orden divino. Antes, nosotros, como esto se trata de un pacto nuevo, en el cual nos encontramos con mejores promesas, ahí es donde la gracia que siempre ha existido vino a manifestarse en Jesucristo, y ahora sí la operación cambia. Antes era basado en obras y ahora es basado en la gracia. ¿Qué pasa? Que no dice solo la gracia, sino que dice que la gracia y la verdad. Si nosotros echamos a un lado la verdad para concentrarnos solo en la gracia, entonces estamos como cortando el cuerpo de la cabeza, la mano del brazo, o sea, no operan separados. La gracia y la verdad es lo que está dentro de él. Antes nosotros teníamos en el viejo pacto que ser encontrados en el acto para poder ser hallados culpables. La gracia, todo el mundo cree que es más fácil. No, ya estamos en la gracia. No, ahora si yo estoy deseando la mujer de mi prójimo, sin yo hacer nada con ella, sin ella enterarse, ya yo estoy adulterando con ella en mi corazón. Entonces la responsabilidad que conlleva la gracia es mayor que la que conllevaba la ley. El asunto con Jesucristo es mayor que Moisés, que en hebreo lo dice. Moisés como siervo sobre su casa, nítido, se portó muy bien. Pero Jesucristo como hijo sobre su casa. Entonces, y ahí hace esa diferencia. O sea, y nosotros estamos llamados a operar en Cristo, no en Moisés. ¿Por qué ahora es más difícil? Por la responsabilidad que conlleva en nosotros ser parte del cuerpo de Cristo. Como puse un ejemplo anteriormente, si a usted le van a hacer una cirugía y le van a hacer un trasplante de hígado, de pulmón, de lo que sea, si no es compatible, el cuerpo lo rechaza. ¿Que por qué lo rechaza? Yo no sé por qué. Quizá la doctora luego nos explique. Pero yo no sé por qué. Hay veces que es nítido, está operando todo bien y vienen y te van a hacer el trasplante y el cuerpo no quiere. ¿Por qué? Porque hay algo que no es compatible y que no tiene la misma sustancia. Por algo Pablo dijo, por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma sustancia de Dios. Por eso mencionamos que el que no pertenece al cuerpo, no se vista, que no va. Por eso es indivisible Cristo y la iglesia. Porque para uno ser parte del cuerpo tiene que tener la misma composición divina para que a la hora de ser colocado en el cuerpo, resulte usted y yo que seamos compatibles para que el cuerpo no lo rechace. En este caso, para que Cristo no le diga a uno, no te conozco, permiso. Pero que yo hice muchísimas cosas, Señor, en tu nombre. Nosotros sanamos enfermos, levantamos, hicimos de todo. Permiso, que no lo conozco. Y no es que dice, yo lo conocí y dejé de conocerlo, no. Dice, nunca os conocí. O sea, lo que no es compatible, no es compatible. Punto. Y lo que es compatible, es compatible. Entonces, por eso es que digo, una responsabilidad más grande de lo que uno espera. Y aunque es más difícil, en realidad,
puede sonar complicado, pero aunque es más difícil ahora, es más fácil. Pero no se trata si es fácil o difícil, sino que se trata de la gracia, del poder que opera en mí. O sea, Dios es mucho más, nos entrega cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pensamos, queremos, nos imaginamos y le pedimos. Pero dice, según el poder que opera en nosotros. Ese poder que opera en nosotros no es nuestro poder, sino la misma gracia divina en nosotros. Entonces, por eso que nosotros tenemos que, digamos que procurar ser compatible con el sistema justiciero de Dios. Y hay una forma, aunque no depende de nosotros, depende de nosotros. Por eso es que es difícil de explicar esto. Es por medio de la gracia, pero todos los recursos nos han sido entregados. Dice la palabra que ya todas las herramientas y todas las cosas para nosotros vivir conforme a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y dice, por eso a tu fe añade virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio amor fraternal. Y nos da una lista de recursos para que nosotros podamos, en Primera de Pedro está eso, pero no tengo el verso ahí porque eso llegó ahora. Pero hay una parte que dice que añadamos nosotros, añade virtud a tu fe, añade amor fraternal. Si tú no amas a tu hermano, tú no estás mostrando la característica de Dios. Tú ni conoces a Dios. O sea, entonces no se trata de si es fácil o si es difícil, sino de la gracia, de la naturaleza divina que nosotros cargamos. Y ahí es que viene otra pregunta. ¿Qué naturaleza yo cargo? ¿Será que mis acciones, mis actos, son compatibles con la naturaleza de Dios o no? Ahí eso no me responda. Pero eso es lo que me pone a meditar a mí. Ya voy a ir casi concluyendo. Esto de la gracia, señores, se trata de instalar la pureza en el corazón del hombre nuevamente, donde todo comenzó. La pureza que Noé preservó, la pureza que Adán perdió y la imagen y semejanza de quien nos creó. La palabra dice que nosotros tenemos que ser conformados según Dios. Tenemos que abandonar la vieja naturaleza que teníamos. Por eso la gracia es un asunto de naturaleza. Como dijimos, lleno de gracia y de verdad. Él se derramó en nuestro corazón y ahora nosotros tenemos que estar llenos de gracia y de verdad. O sea, la verdad, ¿de qué se trata? De hacernos ver lo que está mal y de hacernos ver lo que está bien. No de omitir. O sea, la verdad es verdad. Si algo está mal, está mal. O sea, la palabra dice que ese amor cubrirá multitud de faltas. ¿Lo dice o no lo dice? Y yo digo amén. Pero no dice que va a encubrir multitud de faltas, sino que la va a cubrir, que no es lo mismo. El pecado y la condición en la que nosotros habíamos estado ha sido corregido con misericordia y verdad, con gracia y verdad. Y ahora vamos a enfocarnos un poquito en esa parte de la verdad. La verdad se trata de hacernos ver lo que está mal y obviamente lo que está bien también. Por la gracia nosotros obtenemos perdón y misericordia y por la verdad obtenemos corrección para nosotros volver a alinearnos al camino, para nosotros volver a colocar nuestro corazón en el lugar correcto. O sea, como un padre cuando corrige a su hijo, el padre le da la corrección, el padre no se va a quedar con una raíz de amargura porque el hijo me hizo algo, o sea, lo perdona, pero lo corrige para que no lo siga haciendo. Porque si no, entonces tenemos de eso que se trata la reforma, de nosotros volver al diseño original. Por medio de la verdad somos confrontados y somos corregidos. Dice Efesios 4, del verso 17 al 24,
Ya casi estoy terminando, señores. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no, o sea, ya no. Antes sí, pero ya no. Que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué es la vida de Dios? La naturaleza de Él que habita en nosotros. O sea, Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es la vida de Dios, la que uno carga. Y antes estábamos ajenos de eso. Estábamos separados, lejos de eso. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, la dureza del corazón, como mencionamos ahorita, cuando hablábamos de la vasija, es un impedimento para nosotros poder ser participantes de lo que es la vida de Dios, de la naturaleza de Dios. Dice, por la dureza de su corazón, verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tenemos que volver a la pureza. Pero, diga pero ustedes no han aprendido así a Cristo. No dice que no han aprendido así de Cristo, sino que dice a Cristo, porque no es aprender de Él. Los teólogos saben mucho de Él. Los historiadores, usted ve Discovery Channel, History Channel, y esa gente sabe muchísimo de Él, pero habrán aprendido a Cristo, habrán tomado esa forma de vida para sí. Esa es otra pregunta. Dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Entonces, vuelvo al asunto. Si en verdad le han oído, o sea, ahí hay, eso es condicional, si en verdad le has oído. Y dice, y habéis sido enseñados por Él. Díganme quién de ustedes ha sido enseñado por Él. Es por Él, pero es por medio de alguien. Y ahí es lo que yo decía, el papel que juega la iglesia. Nosotros hemos sido enseñados por Él, pero por medio de humanos que Dios usa. Entonces, por eso es que este asunto tiene una responsabilidad fuerte con nosotros, porque nosotros decir que puede ser enseñado por Él y nosotros no hacer bien nuestro papel, la responsabilidad que nos toca es fuerte. Dice, si habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La gracia y la verdad no se separan. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja naturaleza, quiere decir, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, lo que decía nuestro hermano Manuel esta mañana. La mente necesita ser renovada, que eso tiene que ver también con nuestra alma, donde se toman las decisiones, la mentalidad de nosotros, el corazón, etc. Y el verso 24, que es el énfasis, y vestíos del nuevo hombre, o sea, de una nueva naturaleza, dice, creado según Dios, y esa es la parte importante. Usted y yo podemos tener un nuevo hombre, ahora yo soy diferente, y lo vamos creando según nosotros, según a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero aquí dice que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo, creado según Dios. O sea, creado conforme a lo que Dios dijo, creado basado en los estatutos de Dios, creado conforme al diseño de Dios, creado conforme a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros vimos aquí, en el verso 18,
que dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. La dureza del corazón es una condición que no nos permite acceder a lo que es la naturaleza divina. Ajenos de la vida de Dios por causa de la dureza del corazón. Lo dice ahí. La gracia no es algo permisivo, sino confrontativo. La gracia vino a confrontar lo más profundo de mi ser. Está deseando la mujer del prójimo. Eso es por poner un ejemplo que se menciona en la palabra. Pero hay muchas cosas. O sea, cualquier pensamiento erróneo que yo tenga, la gracia es que viene a confrontar y la verdad. O sea, el mecanismo operacional de la gracia es diferente al de antes. Entonces, eso tiene que ver con la pureza de nuestro corazón. Y como dije, la dureza del corazón es un impedimento para que fluya la gracia, el orgullo, la falta de perdón, la raíz de amargura. Nada de eso permite que nosotros carguemos la naturaleza divina de Dios. ¿Por qué? Porque un hígado no compatible al hígado suyo no se puede encajar. Dice la palabra que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Cuál comunión tiene? Ninguna. ¿Qué comunión tiene Dios con Baal? Ninguno. O sea, entonces, por eso es que dos no pueden estar juntos si no andan de acuerdo. Si usted y yo no estamos de acuerdo con la cabeza que es Cristo, no podemos andar juntos con la cabeza. Lamentablemente. Y de eso que se trata la gracia. De nosotros ser perdonados, pero no perdonados para vivir conforme a nuestra manera, sino perdonados con la verdad para nosotros volver a lo que Dios dijo que era así. Dios dijo que era verde, es verde. Punto. Yo pensaba que era amarillo, marrón, no, es verde. Ahí. Punto. La gracia no es permisiva, por eso existe la confrontación con la verdad de Dios. Y esa confrontación también se le llama disciplina divina. Vamos a leer una partecita aquí. Señores, mi tiempo se está acabando. Y ahora es que falta. Dice Hebreos 12, versos 11 al 15. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice que eso es lo que parece. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. No dice levanten las manos que están buenas y las rodillas ágiles. Dice las que están caídas y las paralizadas. ¿Para qué? Dice, y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El propósito de la gracia no es para condenar, sino para sanar. Lo que estábamos haciendo mal es para que lo volvamos al camino. Aparte que estaba cojeando, la falta que tenemos en una área es para que sea sanado. Entonces, para eso es que Dios tiene su método de la disciplina. Dice que ninguna parece bien al momento, que nos guste, pero va a dar un fruto apacible de justicia. Por eso, levantemos la mano caída, nuestras debilidades, expongámoselas a Él para que puedan ser sanadas, no para que se deseche. Recojan los pedazos de pan, discípulos. ¿Para qué? Para que no se pierda nada. Porque Él no le entrega la dote a alguien que no se va a casar con Él. Como hizo Abraham con Rebeca. Entonces, lo que Él le interesa es para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dijimos que la gracia de Dios es lo que compone al Señor, lleno de gracia y de verdad. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No, pero que la gracia es para todo el mundo. Nosotros le entrega la gracia sin medida, sí.
Pero aquí dice que hay gente que la pueden dejar de alcanzar. Yo no quisiera leerlo eso, pero es así. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Significa que fue dada una gracia. Como dije anteriormente, yo antes lo que era enemigo de Dios y no quería saber de Él. Y por su gracia, entonces Él ha transformado en los corazones de cada uno de nosotros. Quiere decir que se ha dado una gracia, pero si mi corazón está endurecido, entonces yo dejo de alcanzarla. La gracia sigue estando ahí, pero yo no accedo a ella. Mirad bien, no sé, mirad bien. No es que miren así, mirad bien. Meticulosamente cada uno de nosotros, miremos bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Lo he leído 3 veces ese pedazo. Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por eso muchos sean contaminados. Señores, la gracia es la evidencia de que nosotros hemos sido muertos al pecado. La gracia en nosotros es la evidencia de la misma naturaleza de Cristo. Y la verdad es aquello que nos ayuda a nosotros seguir corrigiendo la rodilla que está mala, la muñeca que no sirve, la mano que está caída, el sistema respiratorio cuando está mal. Todo lo que tiene que ser corregido, hablando espiritualmente hablando, es por medio de la gracia. Y la gracia no es un cuento de hadas ni una novela, sino viene acompañado de verdad que nos confronta y viene a rectificar nuestra vida, a lo que estaba torcido, enderezarlo. Voy a concluir con un verso que es el último que voy a leer y está en Romanos 5, 20, que está el último verso. Ahí los últimos versos de Romanos 5 y voy a pasar a Romanos 6, a los primeros versos. Dice Romanos 5, 20, hablando de los 2 pactos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso está perfecto. Qué bueno que sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, mientras abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Muy bien, es un verso muy mal interpretado, porque la gente entiende que como la gracia sobreabunda, es más grande que el pecado, yo puedo vivir ahí. Pero dice la palabra en el verso siguiente, que ya pasa a Romanos 6, 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay gente que dice, bueno, como abundó el pecado y sobreabundó la gracia, pues déjame seguir en el pecado para que la gracia siga sobreabundando. Y no es así. Dice, en ninguna manera. ¿Vamos a seguir en lo malo? No. ¿Vamos a seguir con la cosa torcida? No. Porque eso debe ser alineado, debe ser sanado. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se supone que la gracia es un asunto de naturaleza. O cargamos la naturaleza divina o no la cargamos. Punto. Ahí nosotros tenemos que verificar, revisarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, en una porción para tomar el pan y el vino. Dice, cada uno examínese a sí mismo. Yo no voy a salir, yo tengo demasiadas cosas que examinar yo dentro de mí. Y usted tiene muchas que examinarse dentro de usted, así que no venga a examinarme a mí tampoco. Ni yo voy a ir donde usted. Pero sí trajimos la palabra para que sea una luz que nos alumbre y como dice la palabra, para que nos sirva de espejo para nosotros mirarnos en ella y saber entonces qué es lo que está torcido. Yo hoy me puse esta chaqueta aquí y no me miré en el espejo y no sé si está torcida, no sé si tengo el cuello mal, porque no me miré en el espejo. Si me hubiese visto,
quizá la arreglo, le doy algún retoque. Si está bien o está mal, pues porque no me miré en el espejo. Si nosotros seguimos en alguna condición, es posiblemente porque no nos hemos mirado en el espejo de la palabra. Pero ya el espejo está puesto y entonces ahora nos toca a nosotros arreglar nuestra vestidura, como dice la palabra. Que nosotros seamos hallados con la vestidura correcta. Y esa vestidura se llama la gracia. Y la gloria de Dios de la cual Adán estuvo vestido en el principio. Voy a terminar con este párrafo, ya no, yo terminé con el verso, pero esta es otra cosa. La reforma de la gracia no se trata de reclamar una nación, esta República Dominicana para Cristo, hacer actos proféticos, tirar aceite, en tantas cosas que se hacen. Si nosotros, pues hay gente que sabe hebreo, se sabe todos los nombres en griego, en hebreo, y cree que por eso se está haciendo una reforma por medio de la gracia, y lamentablemente no es así. La reforma de la gracia se trata en que cada uno de nosotros portemos la naturaleza divina, que nosotros podamos ser portadores de su gloria, columna y baluarte de la verdad, defender la verdad, vivir en la verdad, en el sistema justiciero, que nosotros podamos instalar el sistema operativo de la humildad y de la pureza para que en una vasija limpia pueda ser derramado ese aceite o pueda ser derramada la gracia, vestirnos de humildad, de su rectitud, de su justicia y sin esfuerzo alguno, la misma vida de Cristo se va a manifestar. Yo no tengo que volverme loco por demostrarle a nadie lo santo que yo soy o lo impío que yo soy. Eso se va a salir solo. La gente se va a dar cuenta. Y por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo que mora en nosotros se da más cuenta todavía. O sea, porque todo lo escudriña. Entonces, lo que nosotros tenemos que vivir la vida de Cristo, que eso se ha instalado en nosotros, y de ahí en adelante, pues la gracia que fluya. Como dijimos, la gracia que se manifiesta por Jesucristo, se manifiesta a través del cuerpo, de su plenitud que somos nosotros. Y que se toma gracia sobre gracia. Si nosotros no somos el canal, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. No vale de nada ni siquiera que vengamos acá, que participemos en actividades ni nada de eso. Ya yo quiero terminar aquí. Voy a orar para despedir. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado, a pesar de lo complicado que ha podido ser para mí, y tú lo sabes todo, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra no sea echada por tierra, Señor, sino que pueda ser llevada a cumplimiento, puesta por obra por cada uno de nosotros. En mi caso, yo que soy el mensajero, que pueda convertirme, Padre, en el mensaje que se está declarando en esta mañana. Que la gracia, Padre, sea esa forma tangible y visible de nosotros poder mostrar tu imagen y semejanza, lo que somos por medio de ti, Señor, y poder nosotros vivir la vida de Cristo y poder nosotros decir con verdad, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Padre. Oramos para que esta palabra sea encarnada en nosotros, Señor, que la gracia divina sea manifestada en todo tu cuerpo, que es la iglesia, y podamos, Padre, alcanzar a otros también para que puedan formar parte de tu cuerpo, para que podamos tener una vida compatible, Señor, contigo, con tu sistema justiciero, y que toda área torcida de nuestra vida, Padre, pueda ser reformada, Padre, pueda ser enderezada, que lo enfermo sea sanado, que lo deformado sea reformado por medio de la gracia y por medio de la verdad en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mis amados. Vamos a tener un cántico
y luego entonces somos todos despedidos.